Bueno, decidí hacer esto de una vez por lo cortos que estamos de tiempo. Entonces la idea es que tengamos esto hecho para el domingo. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero pues creo que eh, aquí se han hecho también muchos sacrificios, por lo menos por mi lado. Entonces les voy a poner un poco en contexto cómo hice este temple estratégico. Y es, primero, ustedes saben que dentro de las conclusiones generales que nosotros sacamos de todas las matrices, la primera es que evidentemente pues Casaluker es una empresa muy grande y que tiene muchísimos departamentos trabajando en una estrategia bien definida. Entonces particularmente era difícil encontrar debilidades como lo tendría una empresa nueva. Sin embargo, podemos sacar dos grandes conclusiones, y la primera es que nunca encontramos un documento en el que Casaluker nos diera cuál era su objetivo de market share. De hecho, mi hermano tampoco me lo compartió y no está dentro de la presentación de los lineamientos estratégicos de ellos, no sé por qué. Pero sí vemos que Nutresa tiene una participación de mercado demasiado, o sea, la supera por mucho a la de Casaluker. Y por otro lado, tenemos un portafolio, unos precios, una logística bastante competitiva en la que no se encontró ninguna debilidad. En todos estos aspectos, Casaluker no tiene nada que envidiarle a Nacional de Chocolates, pero sin embargo su participación de mercado es bastante poca, y eso podríamos atribuirlo a dos cosas. La primera es el tema publicitario, al tema de la parte de comunicación y demás, y la segunda es un tema ya externo, del cambio de los hábitos de consumo, de los hogares que ahora son unipersonales. Entonces probablemente cuando hay un hogar en el que hay una mayor cantidad de personas, pues digamos hayan más, consuman más chocolate. Los hogares unipersonales obviamente pretenden hacer algo más saludable y más rápido. Entonces esas serían como las dos grandes conclusiones que tendríamos de todas las matrices, y basados en esto se hizo la construcción del templo estratégico. Entonces, como ustedes saben, en el techo tenemos el crecimiento en venta, el EBITDA y el market share. Por un lado, el crecimiento en venta se hizo 2019, 2020, 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque dentro de la presentación, dentro de la información financiera que mi hermano me facilitó, está hasta el año 2022. Lo que les comentaba a algunos era que me parecía pues un poco confuso que el profesor primero me hubiera dicho que estaba bien, discúlpenme, que estaba bien que yo hiciera la proyección basado en la proyección de Casaluker, porque realmente, y se los digo, yo no tengo por qué decirles mentiras, que eso fue lo que me dijo, pero hoy ya se arrepintió, probablemente porque sobre todo el market share estaba bastante alto, perdón. Perdónenme que no he abierto aquí la presentación, qué raro. Bueno, veámosla desde aquí, que fue la presentación, el cuadro que yo adjunté, y en el que les cuento que se había hablado en la tutoría
que yo podía tomar como base las proyecciones generales, o sea, de todo Casalucer, de todas las categorías para sacarla de chocolate de mesa. Básicamente el profesor lo que pidió fue cambiar el market share, pero el crecimiento en venta y la proyección del EBITDA parece que nos dejó hacerla igual. Entonces aquí este cuadro es el que yo les hablo. Esto me lo pasó mi hermano. Entonces, en el 2018 el total de las ventas fue de 725.209 millones de pesos. Y estas son las proyecciones hasta el año 2022, que pretenden vender 1 billón de pesos. Aquí, en este cuadro que está aquí, este cuadro que está aquí fue el que yo hice para determinar cuánto crecía año por año, cuál era el porcentaje de crecimiento de las ventas. Para eso empleé unas fórmulas. Entonces, aquí pongo las ventas del 2018, las ventas que proyectaron para el 2019, aquí hago una resta de estas dos y aquí saco el porcentaje para conocer el crecimiento que ellos esperaban. Entonces, por ejemplo, para el 2019 esperan que cierren este año con un crecimiento del 12%. Para el 2020 esperan cerrar con un crecimiento del 8.7%. Para el año 2021 esperan cerrar con un crecimiento del 7.4% y para el año 2022 del 6.8% en todas las categorías. Y yo utilicé estas mismas fórmulas para proyectar el crecimiento en venta y para proyectar el aumento porcentual de venta por año. Entonces ahí fue donde realicé las fórmulas para hallar el crecimiento de venta, el crecimiento en venta y los porcentajes de acuerdo a lo que se espera. Digamos que aquí hay un tema interesante y es, por ejemplo, aquí cerrando, discúlpenme, para el año 2018, de hecho hay un decrecimiento en venta de 2.702.114.697 pesos, pero esperan remontar en 10.000 millones. Eso es una cifra bastante, digamos que bastante importante, pero nosotros tenemos primero el lineamiento de habernos basado en las proyecciones de Casalucer, y lo otro en lo que podríamos justificar es que de todas maneras Casalucer ha venido perdiendo participación y perdiendo ventas porque, por ejemplo, al final del 2015 Casalucer había superado, digamos, ese margen con 11.000 millones de pesos. Entonces, esta cifra del 2018 no sería más de lo que pudo vender en el 2015, que por alguna razón cayó. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se hicieron las proyecciones de crecimiento en venta, se hizo la proyección del EBITDA también con los mismos porcentajes de EBITDA de Casalucer como tal. Y la participación de mercado sí se realizó basados en el crecimiento del mercado. Entonces lo que hice fue sacar un promedio del crecimiento, o de crecimiento de los últimos años, y eso me dio un crecimiento del 3.1%. Entonces para el año 2022 tendríamos que tener una participación del 28.62%, que fue lo que al profesor le pareció mucho más razonable. El EBITDA tiene dos cuadros, uno de margen, que es porcentual, y otro de cifras, que se refiere como tal a la utilidad obtenida.
De ahí que lo que les comentaba anteriormente, los 3 pilares se escogieron. Se escogió comunicación, evidentemente porque es una de las debilidades más fuertes de Casaluker. Todo el tema de comunicación. Se escogió portafolio porque, de hecho, los pilares se escogían basados en lo que encontrábamos en el PESTEL, en las matrices y demás, ya fuera positivo o ya fuera negativo. Entonces, en el portafolio, evidentemente, Casaluker es supremamente fuerte, pero sí tendría que hacer modificaciones para poder cumplir los objetivos que hay en el techo del templo estratégico. Y por último, un recurso humano que es completamente necesario y hay que, digamos, modificarlo para poder cumplir con los 2 pilares anteriores. Entonces, el resumen del templo estratégico sería: los pilares de comunicación, portafolio y recurso humano nos permitirán alcanzar los objetivos de crecimiento en venta, EBITDA y market share. Se implementarán acciones publicitarias y se reforzarán los canales de comunicación digital de la empresa con el fin de lograr un mayor engagement y posicionamiento de marca, a través de la diversificación del portafolio con un enfoque saludable y bajo en azúcar y una investigación de mercado que permite identificar las tendencias de consumo. Se pretende llegar a un mayor número de consumidores. También se busca reducir costos y mejorar la productividad, retirando las presentaciones que no cumplen con el presupuesto de ventas, pero sí generan altos gastos en producción y distribución. Para la consecución de los 2 pilares anteriores, es necesaria la contratación y capacitación de personal, así como una reestructuración dentro de las funciones del área de mercadeo. Entonces, así quedaría como el resumen del templo estratégico. A mí me pareció, pues difiero con el profesor de que primero hay que hacer las actividades y luego hay que hacer el templo estratégico, porque si ya tenemos el templo estratégico, ya tenemos una luz para poder definir cuáles son las actividades basados en los pilares que escogimos y basados como en la estrategia que nosotros tenemos. Yo aquí empecé a hacer las actividades, entonces estaba haciendo las de portafolio. Por ejemplo, realizar una investigación de mercado para determinar la intención de compra de nuevas presentaciones o sabores de chocolate de mesa. Por ejemplo, que ya no sea clavos y canela, sino sea, no sé, arándanos y nueces porque es más saludable, no sé, algo así. Aumentar el número de presentaciones bajas en azúcar o diversificar el portafolio saludable de cada una de las marcas. No todas las marcas tienen la línea bajo en azúcar y, por ejemplo, Choco Express es como la competencia de Chocoline, pero Choco Express no se oye por ningún lado. Entonces me parece que es un producto bastante importante, o sea, un producto que responde a las necesidades del mercado, pero no tiene ningún plan de comunicación. Retirar del portafolio las presentaciones que no cumplen el presupuesto de ventas y generan gastos de producción adicionales. Esto lo puse porque me di cuenta que hay muchísimas presentaciones y les sugiero que consulten la página de Casaluker. Aquí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, Chocolate Sol. Chocolate Sol tiene presentación en pastilla individual, barra de 125 gramos, barra de 250 gramos, barra de 500, paquetón, tiene 50% menos azúcar, tiene clavos y canela. Entonces hay muchísimas presentaciones de cada uno y probablemente dentro de los procesos de producción y distribución pues se pierde muchísimo dinero produciendo cada una. Entonces sería bueno que la empresa dijera, oiga, yo estoy produciendo, por ejemplo, esta barra de 125 gramos, pero eso no se vende o no. Entonces podría más bien invertir ese tiempo y esfuerzo y dinero en producir el nuevo portafolio que pueda ser un poquito más, que pueda condensar un poquito y que pueda afianzar una identidad de marca, puede ser. Entonces es esto, un grupo
que se presentó, bueno, que con el que vi el semestre pasado, me pasó esta información. Por ejemplo, miren, ellos hicieron, los pilares de ellos eran estos, las actividades de ellos eran estas, responsables, área y medición. Eso nosotros lo tenemos que hacer. Esto está dentro del documento que yo les envié, pero está oculto para que lo revisen. Entonces, igual se los voy a volver a enviar ahorita con las modificaciones que hice en el template estratégico. Por favor, no cambien nada del template estratégico, no cambien nada, sino lo que vamos a hacer es trabajar en las actividades y sobre todo en esta parte de medición que es tan importante. Esta parte de medición es lo que nos dice cómo llegamos o cómo son los KPIs. Por otro lado, también está el tema del... Lo que pasa es que yo lo separé así, pues como para, no sé, para poderme organizar yo mejor porque es demasiada información. Esta parte es súper importante, lo que él explicó de ingresos, costos y meta. Pero entonces lo primero que vamos a hacer, ya arreglado el template estratégico, es hacer las actividades. Esto que dice Q1, Q2, Q3, Q4, no sé si recuerdan lo que quiere decir. Estos son los cuartiles, se divide el año en 4 cuartiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a realizar una investigación de mercado en el primer cuartil del segundo año, que sería el año 2020. Entonces hay que realizar este tema, hay que completarlo. Para ello yo les sugiero algo. Espérenme cuánto voy de video, que después no me deja subirlo a YouTube. Yo les sugiero algo, y es, yo voy a terminar portafolio, que ya lo empecé, las actividades de portafolio. Comunicación lo va a hacer, lo van a hacer Lina y John Jairo. Bueno, es una propuesta, ¿no? Sino que lo importante es que lo hagan entre 2 personas para que tengan la retroalimentación de la otra persona. Es mejor a veces trabajar de a 2. Y recursos humanos, si les parece, pues no sé cómo se organicen, ustedes hablarán. Lo harán Alexa y Lady. Propongámonos a establecer mínimo 10 actividades de cada pilar. A mí me pareció supremamente fuera de contexto lo que dijo el profesor, que 70 actividades, porque es que lo que pasa es que era lo que yo le decía, o sea, en una empresa nueva probablemente haya mucho que hacer, pero es que aquí no hay mucho que hacer. Es una empresa demasiado, o sea, que tiene sus estrategias que de pronto tienen esta debilidad, que de hecho menos mal le encontramos una debilidad, pero pues me parece que 70 actividades es demasiado. Entonces propongámonos hacer siquiera 10, pero no solamente definir las actividades, sino también definir en qué cuartil del año se van a realizar, pero no lo pongamos al azar, sino una cosa coherente. Por ejemplo, digamos, las cosas más difíciles, pues sí dejarlas para el último cuartil. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer una investigación de mercado, que eso sea lo primero para poder hacer lo otro. O sea, tratemos de hacer esto con mucha conciencia, o sea, con mucho sentido común. Lo otro es que en las actividades también se requiere el tema de, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, la tarea que tenemos es hacer o sea, indicar las actividades, pero no se les olvide que las actividades van basadas en este template estratégico que ya está y sobre todo en este resumen. Por ejemplo, las actividades de comunicación que son supremamente importantes, yo estoy diciendo acá, se implementarán acciones publicitarias y se reforzarán los canales de comunicación digital. Obviamente aquí debe haber una estrategia de comunicación digital y no solamente decir que vamos no sé, a
proponer una estrategia de comunicación digital, sino también decir con qué lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar y demás. Eso lo podemos poner aquí en la parte del plan operativo. Todavía no hagamos ingresos ni metas, sino solamente costos. Y aquí que está como más definido, entonces también la idea sería llenar esta parte, pero pues tocaría cambiarlo, ¿no? Y las mediciones. Las mediciones son súper importantes, entonces, por ejemplo, me parece que primero deberían acabar Lina y John Jairo, y debería acabar yo para que Alexa y Lady puedan hacer la parte de recurso humano, porque de acuerdo a las estrategias, perdón, a las actividades que nosotros planeamos aquí, sabemos cuántas personas vamos a tener que necesitar aquí en recurso humano. Ay, perdón. Entonces lo que yo les propongo es lo siguiente. No, más bien hagamos una cosa. Lo que yo les propongo es que si quieren ustedes 4 hagan las actividades de comunicación. Hagan las actividades de comunicación, cuánto va a costar y cómo va a ser la medición. También los responsables y el área. Y entre todos ya miramos lo de recurso humano, que lo que les digo, teniendo las actividades de los 2 pilares anteriores, podemos sacar esa de recurso humano mucho más fácil. Entonces hagan las actividades de comunicación y por favor para el domingo. Porque el domingo ya teniendo eso, pues ya lo otro es, lo que toca hacer es mucho más corto. Pero entonces sí serían esas actividades muy bien definidas y esa sería la idea entonces, para que porfa el domingo ya tengan eso listo. Nos toca correr, pero pues creo que ya adelanté bastante, entonces eso sería todo. Igual ahorita les escribo como el resumen.